¿Qué tal? Dios te bendiga. De nuevo con vosotros, es un privilegio, como siempre, estar con vosotros para compartir el mensaje de la palabra de Dios, para compartir esos tesoros ocultos ahí en su palabra y que nos son revelados a través del Espíritu Santo. Para eso es necesario tener una buena relación, una buena intimidad con el Señor, para que esos tesoros que están ocultos puedan ser revelados a nuestra vida y recibir el conocimiento y la sabiduría necesarios para andar por esta vida de una forma correcta y siguiendo las instrucciones del Señor las cosas nos van a ir bien. La palabra de Dios tiene poder, tiene autoridad. Jesús ya mismo dijo que en ella encontraríamos la vida eterna. En las palabras de Dios, en esa palabra de Dios se encuentra la vida eterna. Dios nos prometió a través del profeta Isaías que nos revelaría tesoros ocultos y riquezas. La mayor riqueza que un ser humano pueda tener es la palabra de Dios. Esa riqueza sobrepasa toda riqueza de este mundo. Así que es importante seguir. Dios nos hace esa revelación, nos da esa riqueza de su palabra con el propósito de que le reconozcamos, que sepamos que Él es el Dios verdadero y que nos conoce y nos llama por nuestro nombre. De ahí la importancia, repito, de profundizar, de indagar, de meditar en su palabra y así poder encontrar esos tesoros ocultos que quiere Dios revelarnos. Bien, pues el mensaje, el tesoro que traigo para hoy se titula Nuestro testimonio debe ser visible. Vamos a ver un corto vídeo y entramos en materia. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal perdiere su sabor, ¿con qué será salada? No os sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una vela y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Hemos visto a Jesús hablando y explicando sobre el motivo de su venida aquí a esta tierra. Su venida es, lo dices, para ser luz en medio de las tinieblas. Jesús dice ahí, como hemos visto en el capítulo 8 de Juan, versículo 12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, el que sigue su palabra, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz, la sabiduría, la verdad de esta vida. Jesús, en otras palabras, está diciendo que Él es la palabra, el verbo de Dios hecho carne, y esa palabra es la luz que alumbra este mundo que vive en tinieblas. Las tinieblas simbolizan la ignorancia y el pecado, y añade, y el que obedece mi palabra deja de vivir en tinieblas, deja por tanto de vivir en la ignorancia y el pecado en que vivía, y añade, sino que andará en la luz, vivirá en luz y en la sabiduría divina. En Mateo también, en el capítulo 5, versículos 14 al 15, Jesús nos hace una transferencia de esa luz a nosotros, nos delega de alguna manera el que nosotros, a partir de su partida, nosotros pudiéramos tener, o sea, nos obliga, nos ordena a ser la luz que Él era y sigue siendo, pero a través de nosotros, su cuerpo, su iglesia. Dice así el versículo 14, vosotros ahora sois la luz del mundo. Y añade, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, o sea, se cubre con una vasija o se pone debajo de la cama, sino sobre el candelero. El candelero es el portador de la luz y alumbra a todos los que están en la casa. Y dice el versículo 16, así de esta manera debe alumbrar vuestra luz delante de las personas, de los seres humanos, para que vean vuestras buenas obras y así glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y en Lucas capítulo 8, versículo 17, Jesús también dice, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Estos pasajes que he leído hablan del carácter de la vida de un verdadero cristiano. Como dice Pablo, somos
cartas escritas. Y yo haría la siguiente pregunta. ¿Las personas que nos rodean ven nuestra fe o la ocultamos para que nadie se dé cuenta cómo somos? O queremos negar que somos cristianos porque quizá nos avergonzamos del Evangelio. ¿Somos, como yo suelo decir, cristianos de la secreta? ¿O somos cristianos camaleones? ¿Sabéis que el camaleón cambia de apariencia, se cubre con una capa de su propia tinta para pasar desapercibido entre sus enemigos? Y eso es lo que hacen algunos creyentes, que yo los llamo así, creyentes camaleones. Aunque nos resulte difícil confesar que pertenecemos y le servimos a Cristo, no debemos quizá considerar hablar de Cristo como un deber, sino como un gran privilegio, un privilegio que incluso no tienen los ángeles. Nunca debemos avergonzarnos de ser cristianos y de predicar el Evangelio de salvación, de predicar las buenas nuevas del Evangelio, de predicar de Cristo. En Romanos capítulo 1, versos 16 y 17, Pablo hace una clara y tremenda declaración. Dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Esta es la condición. Todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Esto habla de la universalidad del Evangelio. Versículo 17 dice: porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo, o sea, el que vive cumpliendo todas las exigencias de la palabra de Dios, vivirá por fe. Qué tremenda declaración, ¿verdad?, de Pablo. Pablo aquí muestra o da 3 motivos para no avergonzarnos del Evangelio, para no avergonzarnos y demostrar que realmente somos cristianos. Primero, no debemos avergonzarnos del Evangelio porque en el Evangelio hay poder, el Evangelio tiene poder para salvar al ser humano. Es la fuente de la salvación. La palabra de Dios dice también, Pablo, que es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Pablo lo expresa así: porque no me avergüenzo del Evangelio. Él no sentía vergüenza de predicar a Cristo, porque sabía que predicando a Cristo había poder para convertir a las personas, para que las personas pudieran cambiar. La segunda es que no debemos avergonzarnos del Evangelio porque es un mensaje universal, es un mensaje que alcanza a todos. Alcanza, como dice Pablo, a judío primeramente y también al griego. Habla, como he dicho, de la universalidad del Evangelio. Y en tercer lugar, no debemos avergonzarnos del Evangelio porque de él mana, de él nace, de él procede y es fortalecida nuestra fe, la cual, esa fe, nos va a conducir a la salvación. Recordemos que somos salvos por medio de la fe y debemos vivir por fe y no por vista. Y Pablo lo expresa así porque en el Evangelio de justicia de Dios, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y añade, como he dicho antes, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y en Romanos, un poco más adelante, en el capítulo 10, versículo 17, Pablo nos da la clave del crecimiento, de cómo debe crecer nuestra fe. Dice así que la fe viene por el oír, es decir, por el oír la buena noticia. Evangelio significa buenas noticias y oírlas acerca de Cristo. Amigos, hermanos que nos seguís, las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo y oyen el mensaje verdadero. Yo creo que son 3 motivos claves, importantes y suficientes para predicar el Evangelio con valentía y sin avergonzarnos. El Señor nos dice, también en Mateo capítulo 10, versículos 32 y 33, dice:
A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, o sea, a cualquiera que me reconozca en público aquí en la tierra, yo también le confesaré, le reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos. En cambio, cualquiera que me niegue, o sea, cualquiera que diga que no me conoce aquí en la tierra delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Cuando encendemos una lámpara es para que la luz se vea. Por eso es tan importante que la luz de Cristo, su palabra, el Evangelio de salvación, que está en nuestro corazón, alumbre, traiga luz, traiga la verdad, traiga la sabiduría y sobre todo traiga la salvación a las personas que nos rodean. Cuando vivimos su palabra, somos luz en medio de las tinieblas, en medio de tanta ignorancia, en medio de tanto pecado, de tanta injusticia y de tanta depravación que estamos viviendo hoy en día. La luz viene a nuestra vida por las enseñanzas de Cristo, que han sido sembradas en nuestro interior y que deben salir para ser conocidas, entendidas y expresadas claramente a través de nuestro testimonio, a través de nuestra forma de vivir. Hermanos, amigos que nos seguís, somos luz cuando lo que decimos está de acuerdo con lo que hacemos, si no es imposible. No podemos ocultar lo que somos. Por eso la condición de nuestro corazón es revelada frente a la luz de Cristo. Ante ella, ante la luz, ante la palabra de Dios, estamos todos desnudos. En Mateo 10, verso 26, Jesús dice, así que no los temáis, se refiere a los enemigos que nos atacan, que nos persiguen, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Y en Juan 3, versos 20 y 21, Jesús también dice, porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz de Cristo, aborrece a sus seguidores, aborrece en definitiva a todos aquellos que creen en Dios, y si no viene a la luz para que sus obras no sean descubiertas. Y el versículo 21, mas el que practica, el que vive la verdad, viene a la luz para que sea manifestado que sus obras son hechas de Dios, de parte de Dios, o siguiendo a Dios. Hermanos, amigos, podemos tratar quizás de ocultar las cosas a nosotros mismos, hacernos los ciegos frente a ciertas acciones y hábitos que hacemos, que cometemos. Podemos también tratar de ocultar las cosas a los demás para que vean lo que no somos y no ser descubiertos. Quizá podamos engañarlos, pero la palabra de Dios, como hemos leído en Mateo, Jesús dice, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Tarde o temprano seremos descubiertos. Pero hermanos, amigos, más triste es cuando tratamos de ocultarle las cosas a Dios, porque esto es algo imposible. Los hijos de Coré en el Salmo 44, versículo 21 declaran, Dios conoce los secretos más profundos de nuestro corazón. Él conoce cómo somos, Él conoce cómo pensamos, cómo sentimos, y por eso no le podemos esconder nada. No podemos engañar a Dios en este sentido. En Génesis, capítulo 3, versículos 9 y 10, vemos a Adán intentando esconderse de Dios cuando pecó. Dice así el versículo 9, mas Dios llamó a Adán y le preguntó, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Hermanos, el pecado siempre produce una sensación de temor y sobre todo de temor a las consecuencias que pueda traernos. Porque dice, Adán respondió así porque se reconocía, estaba desnudo. Y dice, estaba desnudo y me escondí. Quería ocultar su pecado a Dios, pero hermanos, eso es imposible. Jamás podremos huir de su presencia, jamás podremos ocultar nuestro pecado, pues Dios lo ve todo. Un creyente gozoso es aquel que no tiene nada que ocultar, sino que anda en la luz del día mostrando su integridad y glorificando a Dios
con sus obras, con todo lo que hace. En Mateo 5:16, como hemos leído, Jesús, vuelvo a repetirlo, dice, así alumbre vuestra luz, o sea, la palabra viva, la palabra vivida en vosotros, debéis vivir de esta manera, siendo la luz delante de los seres humanos, para que vean vuestras buenas obras y así puedan glorificar a vuestro Padre Celestial. Nuestro buen testimonio hará que las personas que nos rodean glorifiquen a Dios. Cuando la luz de Jesús ilumine de verdad nuestras vidas, tendremos la responsabilidad de brillar en todo tiempo y en todo lugar, y así podremos ser de ayuda para otros. En Mateo 5:14, repito las palabras de Jesús, vosotros, la transmisión, la delegación de esa luz hacia nosotros, su iglesia, vosotros sois la luz de este mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Si realmente somos la luz, si vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, no podemos escondernos. Es una obligación y, como he dicho, un gran privilegio ser esa luz para este mundo que nos rodea y que necesita esa luz porque abundan las tinieblas, abunda la ignorancia y abunda el pecado. ¿Qué impide que lo hagamos? Yo plantearía y pediría que cada uno se hiciese esta pregunta. ¿Qué impide que lo hagamos? ¿Qué impide que seamos luz? Debemos dar gracias a Dios. Debemos dar gracias a Dios por Cristo. Debemos dar gracias a Dios por su palabra, que es la luz y que debe alumbrar nuestra vida y que nos enseña cómo andar, cómo vivir en un mundo lleno de oscuridad y maldad. Debemos también pedirle a Dios que revele la condición de nuestro corazón y, si es necesario, nos ayude a cambiar y a corregir y ser testimonio de la luz para poder alumbrar la vida de las personas que nos rodean. Nuestro testimonio, amigos, hermanos, debe ser transparente, debe ser visible. Bien, pues mi tiempo se acabó. Espero y deseo que este pensamiento, que este mensaje que he traído esta mañana pueda haber tocado vuestro corazón y la palabra de Dios haya podido ser revelada a lo más profundo de vuestro ser. Os mando un fuerte abrazo y me despido hasta el próximo programa. Bendiciones para todos.